la historia de la mano del negro. Esta historia está vinculada a uno de los espacios más queridos para nosotros los caleños, la Loma de la Cruz. Y concretamente se puntualiza en el monumento que le da nombre, la cruz, donde si nos acercamos podemos ver, aparece también una mano negra. La leyenda cuenta que en la época de la colonia, no se precisa el momento exacto, un joven esclavo de origen africano se enamoró de la hija de su amo, una jovencita que debía tener más o menos su edad. Digamos que él tendría unos 14 y ella unos 13 años. Esto en el presente no habría representado ningún problema, pero en ese tiempo, cuando las distancias sociales estaban tan profundamente marcadas, era algo verdaderamente terrible y constituía una afrenta, considerándose que los esclavos eran tenidos como bienes muebles, propiedades sus amos que podían hacer con ellos o deshacer lo que bien tuviesen sin tener que responder ante las autoridades. Pues ya ustedes se pueden imaginar el grado de consecuencias que una relación de este tipo podía tener. Los jovencitos eran muy cercanos y todo había quedado allí, de no ser porque el padre de la niña los descubrió. Los descubrió riéndose, conversando, y entró en sospechas y empezó a seguirlos. En ese momento, digamos nosotros, debía ser siglo XVII, XVIII, una de las cosas más importantes para una familia blanca y de alcurnia era el honor. Y este honor, en el caso de las mujeres, consistía fundamentalmente en la virginidad. Al parecer, los jovencitos fueron más lejos en sus amores y el padre los sorprendió acariciándose y teniendo alguna clase de intimidad. Esto lo sacó de sus casillas y lo llevó a cometer un crimen sangriento. Mató al muchachillo y lo dejó insepulto durante largo tiempo, hasta que pasó su rabia y su arrojo y pudo enterrarlo en la noche a espaldas de la comunidad. Porque si bien era cierto que él tenía libertad y derecho de matarlo, pues las personas no se iban a privar de preguntarle el porqué de sus acciones. Y él no quería, ni iba a querer contestar que lo hacía porque su hija había perdido la honra con un esclavo de procedencia africana, es decir, de etnia negra. Lo enterró y ahí habría acabado todo, de no ser porque a partir de ese momento cuentan que empezó a sucederse una serie de acontecimientos bastante perturbadores. Y era que en las noches el joven sacaba la mano de su sepultura, como dando a conocer lo que le había ocurrido. Se consideró entonces en acudir a las autoridades eclesiásticas, vinieron los padres. Me imagino que el hombre tuvo que dar razón de lo que había pasado, o por lo menos decir que ese joven había muerto, sin decir muy a fondo cómo o por qué. Y tras largas deliberaciones y mucho miedo, se llegó a la conclusión de que era un alma en pena y que la única manera de calmarla iba a ser celebrar una serie de misas en su honor y levantar el monumento que en este momento existe, es decir, poner una cruz que señalara su sepultura y hacer una serie de misas para pedir que su alma saliera del purgatorio. Bueno, queridos amigos y amigas, como ven,
La ciudad siempre tiene misterios que vale la pena desentrañar e historias que es importante recordar porque tienen todo que ver con nuestra identidad.